Si queréis que vuestro coche pase de este sonido a este con un simple mando, quedaros en este vídeo. Bueno chicos, pues aquí tenemos la caja del producto en sí. Le he tapado mi dirección y eso, como veis, pues viene de esta forma. Y vamos a abrirla. Ya veis que no tengo la GoPro, pero a la vieja usanza, chicos. O sea, como el principio del canal, igualito, da igual. Si con una mano perfectamente se puede hacer. Me he improvisado aquí estos focos porque sabéis que no estoy en mi casa, pero bueno, tampoco es que sea muy importante ahora. Vale, tenemos ya la caja abierta. Y aquí encontramos, pues lo primero esto. Voy a sacarlo todo, lo voy a poner encima de la mesa, como siempre. Lo siento si las condiciones de luz no son las adecuadas, pero es que no puedo hacer otra cosa que esto, es de noche. Y es día 31, esto lo grabaré la primera semana de enero. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos lo que es todo este sistema de válvula de escape, por así lo llamaremos, válvula de escape. El producto en sí, que ahora lo veremos, viene un mando de abierto y cerrado, que además viene sin pilas, o sea, qué importante pilas. Esto que va a la toma del mechero, aunque aquí cortar y a la batería, a un fusible de batería, y ya veré cómo lo hago. Esta es la caja en sí, que hay que instalarla en el coche y hay que tener en cuenta que esto está hecho de aquella manera. Vale, mira, ahí está la placa, o sea, esto no puede coger ni humedad ni nada o sellarlo de alguna manera. Bueno, esto va así. Y este cable, que es el que conecta de este conector, que creo que es de 5 vatios, o sea que esto será de 12 a 5, porque no es de 12, perdón, es de 12, es como el que usa la PSP antiguo, la primera. Y esto pues es un alargador básicamente, de esa parte a esta, para que esto lo tengamos cubierto. Creo que hay metros suficientes, hay de sobra. Vamos, así a simple vista creo que hay de sobra. Esto es para cablear por debajo del coche y que llegue hasta la tapa del motor. Y supongo que esto es para instalarla en la tapa del motor. Aunque esto es para el mechero. No sé para qué lo hacen para el mechero. Bueno, igual es porque alguien lo enchufa ahí y no tener que adaptar los cables. Pero yo lo más seguro es que lo corte y lo ponga a un fusible de la batería o algo así. Porque si no, al mechero no lo voy a tener todos los días ahí enchufado en el mechero, que queda horrendo. Y aquí tenemos el escape en sí, o sea, es de diferentes pulgadas. Yo lo he cogido de las pulgadas más pequeñas, que es mi escape, porque hice la conversión de 65 milímetros, creo, o 60 milímetros. Medí yo a ojo, o sea, a ojo no, en plan lo busqué de mi tubo escape que llevo, que es un Super Sprint, que también lo dejaré debajo por si lo queréis mirar. Pues lo convertí a pulgadas y daba más cerca de 2 que de 2,5, creo que era. Entonces creo que daba 2,1, entonces dije no, es 2 y ya está. Como veis, pues se supone que es acero inoxidable. Bueno, la calidad no parece mala, o sea, veis ahí el tubo en sí como se ha hecho. Le voy a dar con la luz esta para que apreciéis mejor la soldadura. Bueno, sí, son soldaduras, está bien cosido. Aquí está mejor que aquí, pero bueno, está bien cosido. Todo esto creo que se hace a mano, sinceramente, porque según creo que es lo que pone en la página. Y no creo que lo haga alguien que no entienda. ¿Vale? O sea, para que veáis todos los puntos y todo. Bueno, pues esto va a la línea de escape y esto va por el lado. Ya está. Le dais al botón y se abre la mariposa que hay aquí.
que está dura de cojones. No sé si voy a conectar eso a 12 voltios para probarlo ahora o ya mañana. Pero no sé. La construcción de esto es en plástico, el motor y todo es en metal. Os lo pongo yo desde aquí. Es que quiero que lo veáis bien, por si no os mola, pues para comprarlo. Os voy a dejar el link también de otra que es doble. O sea, que se cierra esta y se abre esta. En esta se abre y esta no se cierra. Por lo tanto, hará menos ruido que si se cierra esta total. Pero bueno, es para lo que da el presupuesto. Y es la que se puede coger con abrazaderas aquí y aquí, porque yo no tengo ni puta idea de soldar. La otra sí que es necesario soldar. También hay una que es solo esta parte. Para esta parte y aquí tiene este sistema. O sea, como si esto fuera aquí directamente. Que es para la gente, es el más barato, para la gente que sepa soldar y tenga un tubo así que no quiera o algo, pues... O al de casa, como veáis. Os voy a dejar todos los links bajo en la descripción para que compréis pues la que más os guste y os voy a dar mi opinión cuando lo tenga montado. Según he mirado, pues no creo que me disguste, sinceramente. Como veis, aquí es más gordo. Y de aquí se puede llegar a derivar una segunda línea de escape. Lo he estado mirando y tampoco es para tanto. El problema es que sí que hay que soldar aquí. Porque aquí cogerlo con una de estas, pues no creo que sea. Igual por dentro sí que se podría coger. Con una... no me sale, una agarradera, ¿vale? Vamos a llamarla así, que no me sale el nombre. Y se puede derivar la segunda línea de escape. El problema es que mi coche solo tiene un lado y no voy a hacer una... O sea, yo quería hacer una Y y si la hago, pues necesito el paragolpes del S1, así que ya iremos mirando. Pero bueno, aquí tenéis el producto en sí. Esto se podría conectar aquí directamente para probar, ¿vale? Y ya está, y esto a 12 voltios y funcionando. Así que lo más seguro es que lo voy a probar antes de nada y os lo voy a enseñar el sistema básicamente. Pues nada. ¡Uy! Lo primero para instalarle el sistema es básicamente quitar el escape. Y ya veis, se me ha hecho de noche para poner el puto escape de mierda. Lleva el supresor intermedio ahí, pero yo lo voy a poner al otro lado. Pero como el escape iba medio suelto, porque como veis aquí está fundido, pues lo he quitado. Y lo llevaré así un día. Y así es más fácil de quitar el intermedio. Ahí está. Que aquí hay como una reducción. Esto es una ampliación. Esto a esto. O sea, este es más pequeño que este. Y ya está. Y de lo que me he dado cuenta es que yo lo cogí de los centímetros de esto y no de esto. Pero este es el tramo trasero, que es más grande que el otro. Entonces lo más seguro es que sí que me valga. Porque esta parte la pondré al coche y esta aquí. Y ya veré cómo la cojo. Ahí ya la mitad. Bueno, pues quitado el silencioso trasero, he levantado el coche. Y bueno, ya estamos al siguiente día. Le podéis dar like al vídeo y comentar o algo. Y de todo, porque tela la de frío que estoy pasando, porque no me he puesto ni cartones ni nada en el suelo. Y madre de Dios, cómo me duele todo. De verdad. Y eso que tengo 20 años. Bueno, me voy a meter debajo del coche. Voy a quitar la parte de aquí. Como veis, que la voy a quitar como pues pueda, porque lo tengo que levantar de adelante ahora. Básicamente, no de atrás. Y le voy a quitar este tramo. Y es justo ahí donde va a ir lo que vamos a poner. Voy a grabar por lo mejor que pueda, porque tela, No creo que tenga que grabar cómo quito los 4 tornillos de ahí. Cada coche es diferente. Y no... Joder, si es que no se ve nada encima. Y no puedo hacer nada más. Así que voy a ello. Pero bueno, es aquí básicamente donde lo voy a poner, ¿vale?
lo que viene a ser la válvula esta de escape. Como veis, esto es una ampliación con, bueno, el tubo lleva ya una reducción aquí, o sea, una ampliación al Super Sprint. Y básicamente por lo que, bueno, había que quitar la abrazadera esta, que la voy a pasar por aquí y ya está. Y voy a quitar esto y voy a ver cómo lo voy a poner, porque se va a mover varios centímetros por aquí, así que lo más seguro es que tenga que meter más este, que ya viene puesto con este Super Sprint, pero supongo que lo tendré que meter más. ¿Qué escape ni qué hostias? Así es como se aligera. Le quitas todo el escape y ya está. Pues nada, nos vamos a poner a mirar cómo iría el sistema. Voy a abrir así el trípode, pero vamos, que esto no son maravillas, porque no tengo ni forma para meterme por debajo. Lo que me he dado cuenta que eso nada más el escape con el tramo ese recto, que salía directa. Supongo que es porque es una ampliación y resuena mejor o algo así. Pero bueno, voy a poner la GoPro así de lado para que podáis ver bien, porque si no se me hace imposible grabar. Pues lo que vamos a poner es esta parte ahí, para ver cómo entra, cómo lo pongo. Si supongo que lo pondré así mirando para este lado por los cables, pasarlos por ahí hasta la batería, todo que quede más o menos discreto, y que esto siga por el tramo recto. Y voy a mirar a ver cuántos centímetros se come para quitar de ese lado, como os he dicho. A ver, chicos, que recapitulemos. Me voy a meter ahora debajo del coche. Es que como veis, la altura que tengo es mínima, solo poca quepo yo. Voy a marcar en este escape, que como veis no es el original, es de la marca Super Sprint. Lo pone aquí, pero no, bueno, no sé. Y aquí hay como una especie de ampliación, ¿vale? Aquí. Y yo creo que tengo que cortar por aquí más o menos. Voy a marcarlo, porque si no, el soporte trasero no puedo ponerlo. Así que voy a hacer eso. Voy a marcar y voy a cortar con radial esto. Todo esto no es original. O sea, no es sí es original de la marca, pero no es original del coche, ¿vale? No es OEM. Así que por eso básicamente me da un poquito igual, porque todo el escape original lo tengo guardado. Y es básicamente quitar y poner uno al otro. Así que bueno, vamos a ello. Y os enseño las cosas pues como puedo, ya que me veis que me meto debajo del coche y esto, y no puedo hacer o sea, no me voy a grabar yo poniendo la válvula en sí, porque es básicamente engancharla aquí y cogerla con abrazaderas. No veo ahí ningún misterio. Sí que hay otras que se sueldan y eso, todo eso lo dejaré bajo. Bueno, chicos, os lo enseño esto de esta manera porque no puedo. Aquí tenemos el mando. Aquí está el cable. Está pasado por el motor hasta adelante. Bueno, está enchufado, que es lo que nos interesa. ¿Veis el mando? La válvula. Si mantenemos pulsado, se cierra entera y se abre entera. Si apretamos uno, se abre un poco y entero. Tiene 3 niveles. Y ya está. Como veis aquí, pues no tiene más que eso. Es enchufarla y nada. Ahora lo que voy a hacerle aquí, aunque no se verá muy bien, este es el cable. Pues le voy a poner una funda termorretráctil para que esto se quede por aquí. Lo voy a dejar aquí. Lo cogeré con una brida o algo. Y ahí adelante le voy a poner otra brida al cable. Y ya está. Y en el motor, pues en lo que sube, lo voy a ir colocando porque hay cables de sobra. Entonces lo que voy a hacer es eso. Lo voy a ir colocando por delante y ya está. Pero que esta parte se quede ya bien puesta. Lo que tenéis que mirar es bien, pues que el cable ni roce ni nada por el estilo, porque entonces lo vais a joder. Por eso yo le voy a poner una funda larga que cubra desde aquí hasta aquí. Y lo voy a, ya que esta parte la tengo medio jodida,
la voy a pasar por aquí y lo voy a coger con una brida aquí y cerrarlo para que el cable no se pueda mover. Y ya está, ahora lo voy a enseñar en marcha o enseño en motor o en marcha, ahora lo veré. Así sería cerrada. Y así abierta. Podemos ir regulando el caudal que queremos que pase, como os he enseñado anteriormente. Bueno chicos, lo he cableado hasta aquí. No se verá muy bien, pero bueno, voy a darle con la linterna del móvil y lo mejor que se pueda ver. Como veis, lo he pasado por ahí atrás, por ahí, y viene de ahí abajo. Lo he pasado con un cable con este tipo de guía. Lo he cogido por aquí, que va a ser provisionalmente, pero lo he pasado lejos del calor del motor para que no le ocurra nada. Y se viene por aquí, por aquí, hasta dentro del coche, donde lo tengo enchufado al mechero. Lo que voy a hacer es la caja exterior, pasarla a un fusible. O sea, abriré esta caja y ya veré. Es una cajita que va a 12 voltios, así que se puede armar a cualquier cable que vaya a ir a ese voltaje, y que solo se encienda cuando el coche esté encendido, que es lo que interesa. Así que miraré yo en mi caso en la caja de fusibles, qué fusible se enciende y tal, y ya está. Este sería el vídeo porque no hay mucho más que enseñar. Lo otro es enchufarlo a 12 voltios cuando el coche esté al menos con el encendido del coche, o sea, con la radio y esto encendido, o sea, con el servicio. Ahora mismo estaría encendido porque tengo la luz encendida y mira, no sé si se ha escuchado, pero está en marcha. Vale, pasa por dentro del coche y lo tengo enchufado al mechero. Se puede dejar así porque a mí no me molesta en lo personal, porque lo he puesto por dentro pues como he podido. Pero aún así lo voy a hacer bien. Voy a arrancar el coche. Arráncalo y vamos a ver cómo se escucha. Vale. Lo siento por tener todo así, pero bueno, así es como sería con el esto apagado. Ahora con el esto encendido. Aquí dentro flipas, ¿eh? ¿Sí? ¿Se escucha mucho? Acelera, porfa. No está caliente. Vale, pues espero a que se caliente y le vuelvo a dar. Bueno chicos, así sería. Dale gas. Así sería con el Super Sprint que llevo, que os dejaré todos los links abajo. Y así sería con la válvula. Dale. Y ahora, dale. No tiene. Dale mientras abro. Espera. Ten constante en 2000. Ya. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre la válvula esta de escape. Espero que os haya gustado, espero que le deis me gusta. Tenéis todos los links de las diferentes válvulas, diferentes modalidades de válvulas, todos en la descripción del vídeo. Y nada, yo creo que me merezco un like y todo esto por el trabajazo, 2 días para montar esta mierda, aunque si tenéis un elevador o algo lo vais a hacer en un día, segurísimo. Y nada, hasta la próxima.